Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Reflexión Educativa Siglo XXI. El día de hoy nuevamente tenemos como invitada a María Elena Villeras, la profesora y magíster en Neurociencia de la Educación. En esta oportunidad nos va a comentar en profundidad de qué se tratan los aprendizajes basados en proyectos, conocidos con las siglas ABP. María Elena, bienvenida nuevamente. Un gusto para nosotros que nuevamente nos acompañes y compartas tus conocimientos. Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Hay tantas cosas que comentar, ¿cierto? Harto que aprender. Cada día tenemos más desafíos en educación. Así que vamos a comentar sobre ABP. Primero que nada, contarles que la ABP es un modelo educativo. Es un modelo educativo, ¿cierto? Porque tiene procedimientos y tiene pasos para cumplir una meta. Y también es conocido como una estrategia didáctica. Porque en algunas, ustedes a lo mejor pueden buscar el concepto de ABP, lo van a encontrar como modelo, lo van a encontrar como método y lo van a encontrar como estrategia. Y es un modelo educativo y también es una estrategia educativa, porque si lo vemos desde el punto de vista de una estrategia es buscar el camino más adecuado, no digamos el camino más fácil, el camino más adecuado para llegar a ese fin, para cumplir la meta, ¿ya? Entonces, hago la aclaración al tiro, porque por eso se confunde, porque lo encuentra como método, como estrategia. Estando fuera de cámara con Daniel, que ABP es una metodología educativa, ¿cierto? Porque consta de varios pasos, procesos para conseguir un fin, pero también es una estrategia didáctica, ¿ya? Porque es una estrategia porque yo busco el mejor camino, el camino más adecuado para llegar a ese fin. Dado que María Elena ha tenido problemas con su audio, haré eco de lo que ella dijo acerca de ABP respecto a las 8 consideraciones para diseñar ABP. Como número 1, definir el tema y presentar el problema. Identificar lo que sabemos, lo que nos hace falta saber y las ideas que tenemos al respecto. Definir el problema al detalle y la pregunta. Reunir y compartir información. Generar posibles soluciones. Determinar el mejor abanico de soluciones y presentar la solución. Y después hacer un informe final sobre el problema planteado, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a desarrollar varias habilidades en los estudiantes, ¿cierto? Hay interacción social, hay trabajo en equipo, hay reflexión, hay exploración, también desarrollamos la curiosidad, etc. Daniel. Aquí tenemos. Me gusta bastante esta ruedita, por ahí me la robé. Aquí estamos, el aprendizaje basado en proyectos. La pregunta o problema tiene que ser desafiante, tiene que ser en un contexto real, de interés para los estudiantes. Necesidad de saber y conocer. Vamos a desarrollar la innovación y la investigación y las habilidades, como te contaba antes, para el siglo XXI. Porque ahora toda la información está en la red, está en internet. Entonces, hay que enseñarle al alumno qué hacer con esa información. Es decir, cómo aplicar, cómo transferir los problemas. Podríamos decir que tenemos un algoritmo o la receta y siempre vamos a funcionar aquí en el ABP con esa misma
receta, con ese mismo algoritmo, vamos a tener siempre, vamos a desarrollar los mismos pasos. ¿Te fijas? Tenemos el problema, tenemos la pregunta desafiante, los saberes previos, y después, ¿cómo poder aplicar esos saberes previos? Recopilar información, investigar, encontrar distintas soluciones, y el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Tomar una decisión y el pensamiento crítico y la revisión. Tenemos que evaluar cada una de las soluciones y buscar la mejor. Y después hacemos la presentación al público, ya sea al curso, a la escuela, al centro de padres y apoderados, etcétera, o en otro contexto. Y reflexionamos acerca de la evaluación del proyecto. Reflexionamos. Que también podríamos sacar, por ejemplo, formular hipótesis, formular alguna regla. Investigamos el problema. Buscamos una solución, y esa solución podríamos transformarla en una norma. Como te decía, el algoritmo, al final, que vamos a desarrollar, nos va a permitir resolver el problema. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, problemas de la vida diaria. Cualquier problema de la vida diaria en el contexto de los alumnos. Por ejemplo, si son del campo, los alumnos podríamos hacer alguna cosa que, por ejemplo, no sé, se me ocurre algún mosquito, algo que esté interfiriendo en las cosechas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a investigar cuál es la mejor solución de eliminar esa plaga. Por decir algo, que a lo mejor podemos encontrar muchas soluciones para eso. Por ejemplo, se me ocurre, en vez de echarle algún insecticida, ¿cierto?, que va a matar, aparte del mosquito, va a matar y va a dañar otras plantas. Entonces a lo mejor podríamos conseguir investigar algunas plantas que podríamos plantar cerca de nuestra cosecha, de nuestro huerto, otras plantas que eliminen ese tipo de insectos o de plagas. ¿Te fijas? Sin dañar. Es decir, podemos buscar muchas soluciones para un único problema. De la vida diaria hay muchas. El problema relacionado ahora con el medio ambiente, un problema laboral, un problema hipotético también de la electricidad. Es como hacer una tesis, oye. Le vamos desarrollando el pensamiento científico de los alumnos. Ahora yo tengo una duda, porque a mí se me vienen las dudas que pueden preguntar mis colegas, sí, o algún otro profesor con respecto al aprendizaje basado en proyectos, que en el fondo entendíamos que es prácticamente como hacer una tesis, algo parecido, es hacer un proyecto. Sí, sí. Alguno podría preguntar, ¿cómo podríamos nosotros identificar un problema y echar a andar esto si el currículum me está pidiendo B? ¿Cómo yo podría hacer A si el currículum me pide B? Por ejemplo, ya, si estoy trabajando, mi tema es el medio ambiente, por decir, lo puedo trabajar en ciencias naturales. A lo mejor en ciencias naturales va a haber un OA, ¿cierto?, un objetivo de aprendizaje que diga que cómo utilizar de mejor manera el agua. Entonces, esa es una pregunta para los estudiantes. ¿Cómo utilizar de mejor manera el agua? También lo puedo trabajar en producción de texto, el lenguaje, porque el lenguaje es transversal a todas las asignaturas. Entonces puedo trabajar ese OA, porque hay un OA para producción de textos, ¿cierto? Sí. Entonces puedo hacer una infografía, puedo hacer un video, porque la idea es lograr un producto final también.
porque a lo mejor mi producto final puede ser un informe, una infografía, un PPT, un video o alguna noticia. Y si estoy trabajando la noticia en lenguaje, o estoy trabajando la carta, le hago una carta, por ejemplo, al director de una radio, al director de un periódico, de un diario, etcétera. Te fijas que ahí se van conectando. Entonces tú tienes el tema y tienes muchos OA que podemos desarrollar. En matemática podemos hacer una estadística de cuánta gente no tiene agua, por ejemplo, para regar sus cultivos. Podría ser, ¿cierto? En datos y azar. Se me está ocurriendo algo así. No sé, se podría conectar con historia. Y podríamos ver, también hay algunos OA en historia, donde habla de las costumbres de las comunidades. ¿Te fijas? Entonces, también se puede investigar por ese lado. Por eso te digo que es complejo, si no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene que ser un trabajo en equipo. Lo malo que nosotros, los docentes, no estamos acostumbrados a desarrollar el trabajo en equipo. Tenemos que participar, no solamente cooperando, estando presentes, sino con ideas. ¿Te fijas? Y esto a veces sale de los mismos niños, las preguntas. O sea, él es el protagonista. Yo le pongo el tema y le digo, ¿qué saben de este tema? Por ejemplo, puedo partir con un video del tema, puedo llevar algo mejor a algún profesional, algún apoderado que explique que hay un problema en la comunidad, ¿cierto? Que hay un problema, por ejemplo, de la división de tierra, del transporte, etcétera. Un montón de problemas reales. Eso es lo que tiene de bonito el ABP, porque se coloca al niño ahí en un escenario de problemas reales. Entonces, tú partes, ¿cierto?, presentando un problema. O también los mismos niños pueden presentar algún problema que tengan en su comunidad. ¿Te fijas? Por ejemplo, ahí en tu escuela, el arreglo de las calles. Claro, ahora se están arreglando la calle. Eso podría ser un problema para llegar a casa, porque de hecho, hay dos caminos que están llenos de barro. Sí, pues. Y eso es un problema, eso es un gran problema en invierno, sobre todo. Ahora, como un mes que anduve por esos lados, oye, ni te cuento cómo pasé. Ya. Entonces, hay un problema, por ejemplo, no sé, puede ser un problema que ellos mismos identifiquen dentro del colegio. Un problema, por ejemplo, que no tiene, por ejemplo, una ludoteca, que se aburren en el invierno, que van a la biblioteca, que no tienen dónde jugar, etc. Entonces, podrían inventar algo así como hacer juegos, no sé, buscar soluciones. Ellos buscar soluciones para entretenerse. Daniel, y tampoco son proyectos como habían antes, porque la profesora dice, sí, yo trabajé en proyectos, porque antiguamente se trabajaba en proyectos de aula. Eso le iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya. No es para nada, porque el proyecto de aula es de la educación tradicional, donde tú como profesor entregabas toda la información. El alumno no indagaba, no buscaba por sí mismo. No esperaba que el alumno encontrara la solución a un problema, sino que el profesor le daba la solución. Es decir, el profesor era el que daba la información, el que sabía, no orientaba, sino que él tenía toda la información. Traía el proyecto hecho, sí. O sea, ahora era más de contenido. Claro. El alumno lo construye, en el ABP el alumno lo construye. Sí, porque ahora participa en el proceso. El rol del profesor cambia, el rol del alumno cambia. Claro. El alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es decir, él construye su propio aprendizaje y hace la metacognición, ¿cierto? Él es responsable de aprender. Y, bueno, cuando hablamos de metacognición hablamos de cuando se le prendió la ampolleta. Eso, esa es la metacognición. Cuando yo me doy cuenta, cuando comprendo, entiendo el problema, soy capaz de darme cuenta cómo aprendo. ¿Mm? O sea, Entonces, mire, lo que me está diciendo, esto se aplica, o sea, esto es aplicable para el modelo actual, porque ¿sabes lo que pasa? Que generalmente cuando uno tiende a exponer estas ideas, uno se encuentra con este tipo de, yo no sé si argumento o excusas, derechamente decirlo, de que no me da permiso el directivo, que en el colegio me piden hacer esto, que yo tengo que cumplir con un currículum. Entonces, yo por eso te hacía la pregunta, porque poniéndome en la situación de que generalmente tienden a usar esto como excusa. Es como cuando hablan del CIMSE, que el CIMSE no nos mide, que el CIMSE es una prueba estandarizada. Y conversando la otra vez con un profesor de Temuco, me decía que gran parte de la prueba del CIMSE, por lo menos de lenguaje de aplicación. Entonces, ¿hasta qué punto es discurso y hasta qué punto realmente es un problema el que se manifiesta? que nos cuesta mucho cómo asociar o relacionar estas formas de aprender, estas maneras de aprender, estas estrategias del dúo, la estrategia del APP, la estrategia de la gamificación, ¿cierto? Toda esta estrategia activo-participativa nos quedan como poncho, eso es. Así, hablando las cosas así a calzón quitado. Sí, María Elena, y mira, respecto al ABP, esto necesariamente, bueno, idealmente debería ser trabajado como colegio, pero si un profesor quisiera trabajarlo en su asignatura y nadie lo toma en cuenta, pero él lo quiere hacer por la suya, ¿se puede? Sí, por supuesto que sí, pues sí se puede trabajar en una asignatura, desarrollar una unidad con ABP, desarrollar una actividad con ABP, pero lo ideal sería desarrollar todo en una unidad, en una asignatura. Sí, lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. De hecho, Sí, idealmente sería que ABP, la institución completa fuera en base a ello, pero bueno, eso ya serían palabras mayores. No imposible, pero oye, nunca falta quien no quiere. mira, hay asignaturas que se pueden trabajar en conjunto y otras no, ¿cierto? Pero en el fondo yo creo que es también, como hablábamos el otro día, que el director también, como líder de la unidad educativa, sea el primero que propicie esta forma de aprender. Claro, sí. De ahí parte todo. Bueno, y los profesores tenemos que seguir así, o sea, tenemos que seguir perfeccionándonos. Si nadie ha dicho que es fácil ser profe, porque estamos todo el tiempo estudiando. Cuando empezó la pandemia, teníamos que utilizar el Google Meet, el Zoom, teníamos que conectarnos con Classroom, etcétera. Las Teníamos que hacerle cápsulas que salían. correo electrónico a los cabros chicos, todo, imagínate. Entonces, era un mundo. Sí. Y habían profesores que jamás se habían metido en las redes sociales o andar navegando en internet, etcétera. Había que hacer curación de contenido, buscar algunos videos, por ejemplo, algún material para los niños. Yo por mi parte, darte las gracias como siempre por la disposición, por el tiempo y por la paciencia también. Bueno, así mismo aprendo yo, pues. Tú me obligas a estar al día. Claro, es Sí, increíble, pues. sí, como reflexión, es increíble la cantidad de funciones ejecutivas que este mismo ABP
va generando en los chicos. Mientras, mira, mientras estaba comentando, mientras explicabas, mientras decías los ejemplos, yo me iba imaginando las clases de funciones ejecutivas que tuvimos en el magíster, Sí, en la voz de Ricardo Puebla, de Sergio Mora, sí, y me venían todas esas palabras y decía, ¿cuánta función ejecutiva aquí nos está desarrollando en este proyecto? Porque parte claro, desde la construcción misma, siendo partícipe el niño. Y es lo que también dejaste claro, que el proyecto de aula, el profesor lo trae ya prácticamente hecho, y aquí el alumno participa desde la construcción y previo a la construcción. sí, pues, Entonces es increíble. De verdad que bueno, súper útil. Eh, Te dejo ya, pues, Daniel, para que pases. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias. gracias a ti por invitarme. Espero que sigamos conversando de temas tan interesantes como este. Claro, bueno, en otro momento, más que exposición, podemos hacer un conversatorio de algún tema. Podríamos hablar de Sí, los sí. neuromitos, nosotros ambos. Y ahí Los nos neuromitos. podemos explayar todo el rato. Sería ya más que nada un Sí, conversatorio. gracias. Chao, chao. Chao.